Muy buenas tardes. En nuestro 16º webinar, Ferosora Agrícola S.A. comprometidos y conectados con el agro, le damos la bienvenida a ustedes que están en las líneas, esperando este webinar muy interesante, que nos auspicia SG 2000, de quien vamos a hablar un poquitito antes de presentar a nuestro charlista el día de hoy. SG 2000, con más de 20 años en el mercado de las semillas forrajeras, siendo pioneros en Chile en la producción de semillas y en el uso de carpetas verdes. Hoy la empresa no solo participa en el mercado agropecuario, sino que ha ampliado su tecnología para poder producir semillas de césped de alta calidad para paisajismo, clubes deportivos y clubes de golf. SG 2000 representa un importante aporte tecnológico en la región de la Araucanía, especialmente en lo que a exportaciones se refiere, ya que es una parte importante de su producción es exportada a Norteamérica. Perfecto, SG 2000. Bienvenido a don Daniel Troncoso, el gerente técnico y comercial de SG 2000, que nos invita en este webinar a compartir el tema ¿por qué un buen manejo de pastoreo en otoño-invierno? Un tema muy interesante, contingente por el clima que se vive en este sector del sur de Chile. Recuerden que estamos en este minuto en nuestra sala de venta Ferosora Agrícola S.A. en Osorno y tenemos sucursales desde Loncoche, que es la región de la Araucanía, hasta Los Muermos. Vamos a dejar a Daniel entonces con este interesante tema que nos trae este webinar. Buenas tardes, Lilia, muchas gracias de nuevo por la invitación. Hola. Buenas tardes a todos los seguidores de los webinars de Ferosora y encantado de nuevo poder ser un pequeño aporte a mejorar los sistemas productivos lecheros, ganaderos del país. Hoy día el tema que vamos a hablar es del manejo de pastoreo, porque es importante hacer un buen manejo del pastoreo. Y básicamente el objetivo de un buen pastoreo hay que entenderlo primero en que tenemos por una parte la pradera y por otra parte el animal, y hay que encontrar la compatibilización de estas dos cosas, una que está creciendo y el otro que se lo está comiendo, ¿cierto? De alguna manera está depredando. Entonces, y hay que encontrar el equilibrio entre la pradera que sea productiva, que sea de buena calidad, que persista, y por otra parte también tenemos que tratar de maximizar la producción de leche por vaca o la producción de leche por hectárea o la producción de carne. El ¿cierto? principal objetivo, lo que obtengo del consumo de la pradera. Entonces, solamente como modo de introducción quería transmitir un poco lo que hay detrás de este equilibrio, esta optimización de la producción de la pradera con la optimización de la producción animal. Básicamente partimos de la base que las praderas son la base de la producción animal, ¿cierto? O sea, en el fondo es la forma más económica de producir leche, la forma más económica de producir carne. Pero la pradera tiene ciertas limitantes, ¿ya? Uno, por su cantidad de kilos que puede llegar a producir para alimentar los animales, pero también tiene una limitante que puede ser estacional. Crece mucho en primavera, crece menos en invierno, justamente ahora ya estamos empezando a entrar al periodo de bajo crecimiento, del crecimiento de las praderas, y por otra parte también tenemos una limitante de términos de calidad, cuál es el contenido de proteína, cuál es el contenido de energía, cuál es el contenido de fibra, que va cambiando en la medida que la planta va madurando. Y por otra parte también tenemos, dependiendo de los sistemas, una persistencia que idealmente se busca que la pradera dure lo más posible, excepto si uno intencionalmente siendo una pradera anual, una pradera bianual. En términos principios generales, para poder entenderlo, porque muchas veces no se entiende conceptualmente, entonces quería tomarme solamente un minuto para explicar un poco lo que hay detrás del consumo, de lo que hay detrás del alimento que está en base a pradera. La pradera en general, varía más o menos dependiendo de la época, tiene un 80% de agua. El pasto que la vaca se va a comer tiene un 80% de agua, entonces hay que imaginarse que si uno tiene 10 kilos de pasto, solamente 2 kilos realmente es donde están los nutrientes que van a alimentar a la vaca. Entonces, esto desde el punto de vista de la nutrición de los animales significa que para que el animal pueda satisfacer sus requerimientos para la producción de leche, significa que tiene que comer una gran cantidad de volumen, ¿ya? Pero la unidad básica de medición de la producción de la pradera y la calidad de la pradera es a partir de los kilos de materia seca que están disponibles, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo primero, porque es la materia seca donde está la proteína.
Y lo otro que ya decía, básicamente estas son las curvas de crecimiento, donde que muchos la hemos visto, muchas la hemos visto en presentaciones, pero ¿cuál es el principio básico? Solamente muestra, por una parte, cuánto crece al día la pradera está continuamente creciendo, en la medida que hay más temperatura ambiental, la pradera crece más rápido, en la medida que hay más humedad, también usualmente crece más, y por eso normalmente uno tiene mucho pasto en primavera, porque las temperaturas van ascendiendo y porque también tenemos humedad suficiente en el suelo para que no haya ninguna limitación para que la pradera crezca. En una pradera normal, esto varía según la zona, varía según la fertilidad, pero en principio es más o menos el mismo independiente de donde estamos. En términos generales, en primavera el pasto puede llegar a crecer 100 kilos de materia seca al día. 100 kilos de materia seca es más que suficiente para alimentar a varios animales, pero el problema está que después en el verano, cuando las temperaturas son altas y no son las ideales para una vallica, por ejemplo, y a la vez también la humedad se empieza a ser limitante, entonces el pasto crece a una tasa más lenta, o sea, por lo tanto tenemos menos volumen de pasto, y eventualmente, como estamos en este gráfico, si lo alcanzan a ver, pero más o menos 40 kilos de materia seca, o sea, baja de 100 que teníamos en primavera a 40, por lo tanto ya no podemos alimentar la misma cantidad de vacas que teníamos en primavera, así que teníamos claro. De esa manera. En otoño, en un otoño normal, cuando llueve, cuando llueve, como las temperaturas no son tan extremas como las del verano, el pasto normalmente vuelve a crecer un poco más que estaba creciendo en el verano, pero cuando empiezan a bajar las temperaturas, a pesar de que hay una humedad, disminuye su tasa de crecimiento y llega al invierno a su menor tasa de crecimiento, que normalmente no es más de 10 kilos de materia seca al día. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día, porque en términos conceptuales, el manejo del pastoreo es el mismo que uno debiese hacer durante todo el año. Durante todo el año, sí. En términos de que tenemos que entender muy bien cuánto es lo que crece el pasto, porque según cómo crece el pasto, también es como lo vamos a comer. ¿Ya? Y en los requerimientos que tengo. Vamos a frenar un ratito a Daniel, que viene on fire con su charla. Recuerden que, sí es cierto, es su segundo webinar, así que pero está estupendo. Por algo lo invitamos, porque sabe. Queremos recordar que usted va a tener esta presentación, si la necesita, se la pedimos a Daniel para que la compartamos con ustedes, por si acaso encuentra que vamos muy full. Ya, continuemos entonces. En general pero si hubiera alguna consulta, entiendo que se puede hacer. No, pero por supuesto, nuestros webinars ya lo saben, online a través de YouTube, Facebook, nos hacen sus consultas y aquí estamos prestos para comentarlas. Ahora, si no alcanzan a hacer la pregunta y luego ven este video que queda registrado tanto en Facebook como en YouTube, la podemos contestar porque a través del chat ustedes la entregan y nosotros se la respondemos hoy día, mañana, cuando ustedes lo requieran. Encantado. Demo. Bueno, entonces entendiendo conceptualmente cómo la pradera crece, vamos a tener que ver cómo comemos ese pasto también para que la pradera nos dure, para que produzca y tengamos una mayor persistencia posible, la mayor cantidad de años que nos dure una pradera permanente. Entonces, una cosa conceptual es justamente entender que tenemos una estacionalidad de crecimiento. Y otra cosa que también hay que entender es que el pasto fisiológicamente tiene distintos estados donde su composición nutritiva también varía de acuerdo a su estado. Y en términos básicos, sin entrar mucho al detalle lo que dice aquí, pero básicamente lo que se plantea o lo que ocurre es que cuando la vallica está en su estado vegetativo, normalmente tiene mayor contenido celular, que es donde están los nutrientes, fundamentalmente proteína, carbohidratos, los minerales, ¿ya? Y tiene menor contenido de pared celular o fibra, que es donde está la parte menos digestible o indigestible. Pero en la medida que la planta va madurando, la relación se invierte. Entonces, eventualmente, si es que nosotros dejamos que nuestra pradera espigue, como pudo haber ocurrido ahora en el verano, que de repente con las temperaturas altas las praderas tendieron a crecer muy rápidamente y no había suficiente cantidad de animales que se comieran el pasto, entonces se lo espiga y normalmente lo que uno hace ahí conserva, ¿cierto? Pero la planta va cambiando y va disminuyendo su valor nutritivo en la medida que va acumulando más fibra, porque va aumentando la fibra, la pared celular, y va disminuyendo su contenido celular. Entonces eso también es otra cosa que hay que tener presente, porque cuando buscamos este equilibrio, pradera que crezca, que persista, también buscamos que la pradera sea de óptima calidad y por lo tanto tenemos que comerla también en el momento óptimo, en el estado vegetativo fundamentalmente.
¿ya? Esa es por una parte. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora, ¿por qué fundamentalmente a los agricultores les interesa tanto que la pradera dure más? ¿Y por qué entonces hacemos un buen pastoreo? ¿O debiésemos hacer un buen pastoreo? El buen pastoreo no solamente es para ganar la mayor cantidad de kilos o la mayor cantidad de producción de leche posible a partir de la pradera, sino que porque la pradera también tiene un costo. También tiene un costo. Entonces, aquí lo que yo traje, no sé si se ve muy claro, pero básicamente es una comparación de los costos de la pradera anual respecto a establecer o producir kilos de materia seca o forraje a partir de una pradera que nos va a durar 5 años. Entonces, fundamentalmente, una pradera anual tiene un costo alrededor, esto más o menos, ¿cierto? De 600, 615 mil pesos. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la cantidad de fertilizante que uno le coloque, dependiendo cuántas labores uno haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente 615, 600... Eso te iba a preguntar, pradera anual. Eso es pradera Estamos anual. hablando de un anual. Una persona que sembró, que está viendo todavía sembrar, porque eventualmente hay gente que todavía no ha podido sembrar porque no ha faltado humedad. Sí. Es un año bastante complicado, ya voy a entrar un poco en eso, qué hacer. Pero básicamente mucha gente puede estar pensando, ya voy a salvar el año porque ya me comí mi silo y voy a sembrar una pradera anual. Una pradera anual de ese tipo le dice salir más o menos 615 mil pesos, 620 mil pesos, y se le va a terminar después, lo va a pastorear probablemente en invierno, lo va a dejar para silo en la primavera, y después el próximo año probablemente va a tener que estar sembrando de nuevo. Claro. Bueno, en términos generales, una pradera de ese tipo sembrado en forma oportuna, ojalá a finales de febrero los que hayan podido sembrar, si es que tenían las condiciones para hacerlo, sí, te debiese producir más o menos 13.000 kilos de materia seca. 13.000, en las mejores Más o condiciones. menos, en muy buenas condiciones, Okay, exactamente. lo ideal. Y en suma de todo lo que tú logras sacarle a una vallica anual. Pero un año. Entonces, si uno, ejercicio simple, divide los 615 mil pesos en los 13.000 kilos de materia seca por hectárea, te sale un costo del kilo de materia seca de 47 pesos. Y si yo me voy al otro extremo, donde estás tú, Lilian, Acá. básicamente una pradera que yo la establezco ¿ya? Con semillas de vallicas perennes, ¿ya? Que tiene un costo mayor Sí, la por semilla. kilo de semilla que una vallica Anual. y probablemente voy a tener otras labores y además voy a tener que asumir también el costo de la mantención de la pradera durante los siguientes 4 años, ¿cierto? Entonces por eso el costo total o la suma total yo ahí coloqué 1.800.000 pesos, Sí. ¿cierto? En los 5 años. Pero en los 5 años esa pradera me va a partir produciendo el primer año 11 toneladas, 12 toneladas eventualmente, dependiendo de la fertilidad y el manejo. Y el manejo, y esto es súper importante porque sí, pues el manejo es otra cosa. porque el manejo nos va a determinar también La persistencia. justamente la persistencia. Claro. Excelente, esa es la idea, para allá vamos. Pero en el fondo uno puede pensar que la pradera permanente me va a producir 11 toneladas el primer año, 11 toneladas el segundo año y todas las praderas van a ir disminuyendo. Pero en suma total, el ejercicio yo lo estoy haciendo en un promedio que es 51.000 kilos. El tema está, más allá que si son kilos más o kilos menos, si yo comparo la producción de un año, que es bastante buena, 13.000 kilos, comparado los 51.000 kilos, dividiendo el costo del kilo de materia seca en la pradera de 5 Sí. años, el 1.800.000 en los 51.000 kilos me sale 36 pesos. No, o sea, 10 pesos menos por kilo de materia Claro. seca. Y esto es independiente de los valores que esté mentalizando el agricultor, porque uno me puede decir, oye, pero es que la semilla me va a salir más caro aquí o me va a salir más barato aquí, pero conceptualmente, si uno tiene una pradera permanente, le va a salir el costo del kilo de materia seca más barato que el costo del kilo de materia seca por una pradera que le dura menos. Por supuesto. Uno se pregunta por qué, si bien no es tema de este webinar, pero puede que haya alguien que sea usted y podría dar, es por qué entonces sembrar vallicas anuales o vallicas bianuales. Bueno, la razón es sumamente simple. Para poder tener una pradera que te dure 5 años, primero también tengo que hacer un buen pastoreo, pero también tengo que tener una buena fertilidad para que me dure esos 5 años. Porque si yo siembro una pradera que es perenne, pero no le voy a dar las condiciones para que la pradera dure esos 5 años, me va a durar 2 años, y ahí, claro, me conviene entonces haber puesto una pradera de 2 años. ¿Ya? Y por otra parte, la vallica de 1 año o la vallica de 2 años, una vallica híbrida, el primer año y el segundo año siempre va a ser más que la producción de una pradera de 5 años, el primer y el segundo año. Entonces, cuando hay escasez de forraje o también como un sistema estratégico, siempre tú vas a tener en parte del campo la mayor cantidad posible de praderas permanentes, pero también siempre vas a tener una parte que es fundamentalmente para la producción de silo, de praderas de rotación cortas de 1 año o 2 años. ¿Ya? Pero el costo del kilo de materia seca
es más barato mientras más te dure la pradera. Claro, mientras más me dure. Y en esta persistencia de la que hablamos también tiene, o sea, y el manejo que corresponde, no solamente estamos hablando de un manejo de carga animal, también hay un manejo desde un principio hasta el final de estos 5 años de pradera, ¿no es cierto? Sin duda, y justamente ese que es un punto... eso es justamente, porque lo que vimos hasta ahora recién... ¿Me estoy adelantando a la clase? Absolutamente, Uy, absolutamente, pero bien, me ayuda bastante un poco para transmitir el mensaje que queríamos hacer. Perfecto. Porque básicamente lo que estábamos hablando recién hasta ahora era desde el punto de vista de la pradera, pero ahora, por otra parte está desde el punto de vista animal, porque lo que uno busca, el agricultor lo que busca, al final no vende pasto, vende kilos de carne o litros de leche. Entonces lo que trata de hacer el agricultor, obviamente, es maximizar el número de animales por hectárea, ¿ya? Que es lo que se denomina la carga animal, y por otra parte optimización de la producción por animal, y eso también tiene que ver con el pastoreo, en términos de cómo tú optimizas el uso del pasto, que es más barato, a través del pastoreo, para que la producción animal sea más rentable, ¿ya? Son dos conceptos justamente que en algunos casos se anteponen a los intereses o al beneficio de la pradera, porque realmente los agricultores lo que ocurre, y aquí es donde empiezan las malas prácticas de pastoreo, es para tratar de abaratar sus costos, sobrepastorean las praderas. Y ahí entonces cuando las praderas empiezan a debilitarse, empiezan a fallar y no duran todo lo que debiesen durar. Entonces ya el costo del kilo de materia seca no me sale tan barato como estábamos mostrando antes. Y el principio es sumamente básico. Es cuánto me produce la pradera, la producción de la pradera, por la eficiencia de utilización que está dada por el manejo del pastoreo fundamentalmente. Claro. Si yo hago un pastoreo en franja intensivo, normalmente voy a estar sacándole una mayor eficiencia al pastoreo. Pero si hago un pastoreo libre de los animales sobre el potrero, los animales van seleccionando, pero la eficiencia del uso de la pradera es menor. ¿Ya? Y ese valor dividido por los requerimientos por el animal me determina cuántos animales yo puedo tener. Pregunta, esta fórmula me parece, pero y en el tema de la calidad de la pradera que tengo, ¿aplico una fórmula igual? Ahí puedo... o sea, uno puede hacer el ejercicio matemático, porque uno podría pensar que aquí en vez de producción de kilos de materia seca lo voy a hacer con cantidad de proteína, kilos de proteína por hectárea. Y ahí tengo que tener un análisis. O megacalorías por energía. Pero ahí también los requerimientos ya por animal también tienen que ser de acuerdo a la proteína. Pero sí, tú tienes mucha razón en términos de que lo que uno tiene que hacer también, si quieres abaratar los costos a partir de la pradera, es tratar de lograr la mayor cantidad de proteína de mi pradera, y que el animal entonces se nutra de la proteína de la pradera y no tener que suplementar lo menos posible con fuentes proteicas que son más caras, concentradas. Sí, yo veo porque siempre en terreno uno ve el manejo de potrero es alogímetro. Poco es el manejo eficiente, digamos, si bien tú dices, nosotros producimos forraje para obtener un litro de carne, un kilo de carne, un litro de leche, claro. Pero el logímetro como que ya no nos sirve tanto, como que tenemos que aplicar la técnica, digamos, estudiada, que me diga ese bocado que realmente tiene, ¿no? Y ahí también hay un tema de eficiencia de lo que yo voy a dar. Sí. Lo que tú dices es fundamental, Lilian, porque en el ¿Pero fondo, es teoría o...? No, se puede poner en la práctica. De hecho, yo justamente vengo con algunas cosas conceptuales que espero poder ayudar a los que nos están siguiendo, porque aquí no es ciencia espacial ni mucho menos. En el fondo hay herramientas que uno puede... A ver, lo primero es lo que tú acabas de señalar, que los agricultores deben internalizar que la pradera no es llegar y meter los animales, ¿ya? Lo primero, o sea, en el fondo la pradera tiene una fisiología de crecimiento y uno tiene que respetarla desde el punto de vista ecológico, pero también productivo, para equilibrar el crecimiento de la pradera con el crecimiento del animal. Entonces, el agricultor debe tener algún método. Hay algunos que son sumamente simples, después los voy a quizás detallar a ver si tenemos tiempo para ello. Como también lo hay otros complejos que te pueden ayudar a hacer un mejor pastoreo. Pero lo que tú señalas es clave, o sea, el agricultor idealmente debe saber cuánto le produce su pradera, qué praderas tengo, en qué potrero lo tengo, ojalá tener determinado por potrero cuántos kilos de materia seca me produce, ojalá saber o poder estimar cuál es la eficiencia de utilización, porque si no, no sabes cuántos animales puedes tener, que está dado aquí. Y el historial de la pradera también. El historial de la pradera, si lo fertilizo, no lo fertilizo, cuántos bonos saqué. Es que en el fondo eso voy, yo produzco forraje, en el fondo yo tengo que ser productor de forraje. El principal negocio, y a ver, creo que esta voy a verla después, pero básicamente
aquí usted se ve una nube de puntos, pero hay un montón de estudios de esto en el mundo y en Chile también, que la rentabilidad de los sistemas está dado por la cantidad o por la carga animal. Justamente la fórmula que veíamos anteriormente, mientras mayor número de animales que yo pueda tener por hectárea, mayor va a ser mi utilidad del sistema. Entonces lo que tú lo dijiste muy bien, el negocio es hacer ser muy buen productor de forraje. Y utilizarlo bien. ¿Ya? Esto es básicamente una curva donde está la utilidad neta por hectárea. Esto es un estudio ya de más de 8 años que se hizo acá en el sur, pero básicamente lo que muestra son cada uno de estos puntos es un predio lechero, donde por otra parte ¿Qué zona tenemos es, esto es el estudio que recogía varias lecherías entre Valdivia, Osorno, Río Bueno, en región de los ríos, y los lagos hasta Osorno. Bueno, ahí está la mayor producción pero de básicamente más allá de la zona, porque tú esto lo llevas a la zona central, o lo llevas a Nueva Zelanda, lo llevas a Irlanda, y hay un montón de estudios que dicen exactamente lo mismo. Enfocados acá. Para poder lograr una mayor utilidad por hectárea, tengo que tratar de maximizar mi carga animal, mis unidades animales por hectárea. ¿Ya? Entonces eso va para allá. Vamos entonces ahora al pastoreo y por qué queremos que la pradera persista. Ya lo dijimos, en el fondo queremos que persista porque me va a salir más barato el costo del kilómetro de seca. Y en términos generales esto es una ayuda que yo espero que los agricultores se lo dejen grabado, por eso una mano. ¿Ya? Son 4 factores que van a atentar contra la persistencia de la pradera, contra la duración del pasto. Básicamente, las plagas de enfermedades, la presión de las plagas de enfermedades, y en Chile estamos hablando fundamentalmente de gusano blanco, cuncunilla negra y gorgojo argentino. Uy, démosle un segundito de esto, porque justo estábamos hablando lo de la cuncunilla negra. Sí. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros comercialmente, obviamente, pero acá con el experto, digamos, haciendo la pregunta. ¿Hay o no hay gusano, cuncunilla negra, perdón, independiente de que se hace el muestreo o no? En esta temporada que ha sido seca. Sí. Porque uno tiene el concepto, de acuerdo a los estudios, que los huevos eclosionan con humedad. Ya. Sí. ¿Me puedes contestar? Sí. No es fácil te pregunta, es más bien de expertise de un entomólogo o alguien que siga los ciclos biológicos yo me imagino que sí. De la cuncunilla. Pero tú andas enterando mucho más pero en términos desde el punto de vista práctico, los agricultores que nosotros hemos estado viendo, hasta el momento no se han identificado así poblaciones abundantes de cuncunilla negra como para que justifiquen todavía aplicaciones. Si bien las aplicaciones normalmente se recomiendan para partir por calendario a finales de abril, principios de mayo. Con inhibidores de quitina. Con inhibidores de quitina, claro. Exactamente. Entonces, siempre con el fin más preventivo que curativo. Pero lo concreto es que efectivamente este año, tal como tú señalabas, no hemos visto todavía un despertar, una eclosión así masiva de cuncunillas negras como para que uno diga empieza a controlar ahora. Lo que sí sabemos es que normalmente en veranos secos también hay mayor sobrevivencia de los huevos de la cuncunilla negra. Por lo tanto, están sí en es latencia posible. y esperando. Yo creo que es muy probable que están ahí atentos para que cuando haya más humedad, probablemente en mejores condiciones, parte la eclosión. O sea, en el fondo yo empecé, quizás es muy prematuro para empezar a hacer aplicaciones todavía. Sí, no, estamos claros que yo creo que es muy prematuro, ¿ya? Pero sí hay que estar preparado. O sea, yo creo que por lo menos acá en la región de los lagos y los ríos llueve hoy día y mañana, así que qué bueno. Prepárense. Qué bueno, porque yo estoy más feliz porque vendo productos. Sí, pero más allá de eso es porque también los agricultores era por ahorrarnos, claro. Era por ahorrarnos esta. Pero efectivamente, como tú dices, la cuncunilla negra mal manejada te puede ir una pradera y al final ese costo del kilo de materia seca te sale mucho más caro porque tienes que estar sembrando, tienes que estar regenerando. Entonces las plagas de enfermedades es un punto que nos va a jugar en contra. Tenemos que controlarlo, tenemos que saber de ellas. ¿Ya? Ahora, en términos generales, comparado con los otros 3 puntos, que son la humedad o condiciones climáticas, la fertilidad, las plagas de enfermedades, es quizás lo que menos uno le preocupa. Sí. ¿Ya? Porque por otra parte también el control de plagas de enfermedades, por ejemplo, yo mencioné estas 3 plagas como las principales que de daño económico. Sí. La cuncunilla negra lo puede aplicar, puede hacer alguna aplicación química, como lo estamos conversando. El gorgojo argentino, si tiene presencia de gorgojo argentino, lo lógico es que tú siembres una pradera que tiene protección contra el gorgojo argentino, como son las vallicas con endófitos, claro. ¿Cierto? Y lamentablemente, sin embargo,
contra el gusano blanco, ahí no hay, ¿Todavía no hay aparece mucho nada? que hacer. No hay mucho que hacer, hay algunas investigaciones también por el añino endófito, pero por el momento Ya se vio, más que manejo de aumentar la presión de pastoreo, sí, cosa que haya menor o intenciones de hacer aplicaciones de productos que bajen, pero básicamente son mucho más claves, creo, los otros tres dedos. Vamos, avancemos con los dedos. Los otros tres dedos. Un segundo dedo que uno puede considerar, ahí yo puse humedad, pero en realidad son condiciones climáticas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que si uno no tiene esa humedad, la pradera no crece. Y a la vez también está sometida a un estrés, que si le sometes una presión de pastoreo, aunque sea muy liviana, igual está estresando aún más a la planta. Por lo tanto, su capacidad de sobrevivencia es aún menor. Pero lamentablemente no es mucho lo que yo puedo hacer, excepto invertir en riego, que hay muchos agricultores que lo están haciendo y ven retornos detrás de ello también. Pero la mayoría de los agricultores no tienen la capacidad de introducir riego. Y por otra parte, el riego te soluciona un problema, que es la humedad. Porque el otro problema es la temperatura, que claramente yo creo que hoy día no podemos suponer que no hay cambio climático. O sea, efectivamente ya está demostrado que hay un efecto, que tenemos veranos más secos, tenemos veranos más calurosos y que vamos a tener eventos climáticos cada vez más extremos. Pero frente a eso no podemos batallar más allá que tratar de buscar especies, variedades que se adapten a esas condiciones distintas que se nos van a enfrentar o que vamos a tener en el Es que ese es el tema, ¿cómo sé yo que voy a tener un otoño o un invierno seco? No hay cómo saber. No, claro, es que y ya la semilla la sembré, la tengo lista. Si fuésemos adivinos no estaríamos aquí. Lo que sí, quizás un fitorregulador como o algún producto que sea un punch ahora como para darle Hay un montón de alternativas para dar de desestresar a la planta, eso sería... pero yo creo que el principal manejo, de nuevo volvemos al pastoreo. O sea, idealmente en un verano, si bien hoy día el tema es pastoreo de otoño y invierno, pero la gente que le dio, si tú le diste, y ahí está el cuarto punto, nos estamos adelantando un poco, pero justamente si yo hice un buen manejo del pastoreo en el verano y tengo buena fertilidad, y no tengo presión de plagas y enfermedades, lo más probable es que la vallica sobreviva y va a empezar a rebrotar ahora que empieza la humedad y tiene temperatura. Que empiece la humedad. No, algo de humedad y bueno, ojalá que llueva lo que tú dices. Pero básicamente las condiciones climáticas juegan en contra de las vallicas. ¿Sí? Personalmente yo creo que hay que tratar de enfrentar ese tema invirtiendo en riego, pero también buscando alternativas que sean más adaptadas a este cambio climático, pero no voy a entrar en ese... Otro webinar, de nuevo. Otro webinar. Pero lo que sí quiero es detenerme, sin embargo, en estos dos, que es fertilidad close-up, así y de manejo del son. pastoreo. Sí, porque son los que realmente nosotros podemos manejar, más allá que las plagas y enfermedades. Yo puedo aplicar un químico, el gusano blanco no tengo cómo llegar a las raíces, condiciones climáticas no las voy a poder manejar a menos que invierta en riego, pero igual no estoy manejando las condiciones climáticas. Sí. Pero sí puedo manejar la fertilidad del suelo y el manejo del pastoreo, que es lo que estamos hoy día. Okay. Y solamente para despejar lo que es fertilidad, para entrar ya de lleno en lo que es el manejo del pastoreo, la fertilidad es un tema y no es bueno pensar que uno va a ahorrar en la no fertilización de las praderas. Yo sé que hay años que son sumamente complicados y que hay que tratar de reducir los costos, pero es bueno mirar la fertilidad más bien como una inversión que como un costo, ¿ya? Y es una inversión porque uno va construyendo la fertilidad del suelo, uno va invirtiendo en la cantidad de en la cantidad de fósforo, en la cantidad de potasio, dejo el nitrógeno aparte porque el nitrógeno tiene una dinámica distinta. Pero sí vas construyendo fósforo, potasio, azufre, nutrientes del suelo que son los necesarios para que la pradera haga lo que nosotros esperamos que haga, ¿ya? Entonces, no es bueno ahorrarse en la fertilidad. Hay que hacer una fertilidad inteligente, sí, saber cuál es el costo-beneficio, pero normalmente los suelos en Chile, lamentablemente, son bajos en fósforo, son bajos en azufre, son de pH ácido. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer enmienda, hay que aplicar en un horizonte mediano a largo plazo, fijarse un horizonte, voy a subir mi nivel de fósforo de 8 ppm a 15, 18 ppm de fósforo, ojalá
Y lo mismo con el potasio en cada uno de los nutrientes. Pero Claro. no podemos hacernos, no podemos, No podemos, o sea, no no podemos darnos deberíamos. cuenta En el tema de la fertilidad, que no es algo nuevo que te voy a decir, pero sí para que lo recalquemos. Cuando yo hablo de fertilizante de mantención, la palabra lo dice, es para mantener mi pradera. Entonces no tratemos de evitar una fertilización de mantención por ahorrarme, porque mi pradera hoy la veo verde. Pero si no hago la fertilización de mantención, no la voy a ver verde pasado el otoño. Además de eso, vas a estar restringiendo la persistencia de la pradera, porque ¿Qué una pradera que está estresada por todo lo que hemos visto, plagas, enfermedades, condiciones climáticas extremas, si más encima no le hiciste la mantención de las praderas, ya tienes 3 dedos en contra. Sí, po. Y eso es justamente lo que planteo aquí. O sea, si yo controlo al menos dos de estos 4 dedos, la pradera va a sobrevivir, verano seco, invierno frío, pero tengo que controlar. Y las que mejor vamos a controlar son fertilidad y manejo del pastoreo. Entonces, por eso es sumamente importante manejo del pastoreo y la fertilidad en términos de que me van a asegurar la sobrevivencia de cada una de las plantas. Ahora, un tips en el manejo de pastoreo. Allá justamente Ay, va. por Allá Dios. justamente va. Cualquiera diría que yo me aprendí tu presentación antes, pero no es así. No, cuando uno habla de pastoreo, lo primero que también, o lo importante es saber que el macollo o el tallo de la planta de la vallica es la unidad fundamental de sobrevivencia de la pradera. O sea, en la medida que yo asegure la mayor cantidad de macollos, en una planta también voy a estar asegurando la mayor sobrevivencia Claro. de la pradera. Y la cantidad de macollo depende básicamente de 2 condiciones. Una, la genética de la planta, que eso netamente depende de un tema varietal, ¿ya? Porque hay variedades que macollan más que otras. Sí. ¿Ya? Pero también están las condiciones ambientales. La temperatura puede favorecer como puede desfavorecer el macollamiento en ciertas épocas del año. La luz, el fotoperíodo, la disponibilidad o la disponibilidad de nutrientes. Más nutrientes también favorecen el macollaje. La época del año, o sea, hay épocas del año cuando, por ejemplo, la planta entra en su estado de floración, normalmente deja de macollar. Entonces también eso también es importante tenerlo presente para saber cómo utilizar la pradera. Por supuesto. Pero quizás el tema más importante para asegurar un buen macollamiento de la pradera es el pastoreo y las estrategias de corte que hacemos. Solamente un ejemplo, si bien estamos hablando de pastoreo, pero cuando uno corta una pradera, cuando ya está muy sobremadura, la planta invirtió mucho su energía en florecer y después nosotros cortamos y sacamos eso. La siguiente rebrote no solamente va a partir más lento, sino que también va a tener menos macollos, probablemente. Entonces eso va debilitando la pradera. Menos punch. Menos punch. Entonces el corte también tiene que hacerse en un momento oportuno, ¿ya? En términos de equilibrar los nutrientes de la planta, las reservas de la planta, para poder tener un buen rebrote, un buen macollamiento después. Y aquí un tip que siempre me lo preguntan mucho los agricultores: oye, ¿cuándo hago el primer pastoreo de las praderas? El principio es sumamente simple, ¿eh? Porque muchos se apuran en meter los animales y el animal empieza a sacar de raíz las pequeñas plantas que están ahí tratando de sobrevivir, y obviamente eso no está bien, ¿ya? Entonces lo primero es entrar al potrero, tirar uno mismo con la mano, y uno inmediatamente se da cuenta. Si uno logra tirar con la mano y la hoja se corta, en vez de sacar con raíz, si se corta y no se desraíza, uno podría pensar que estamos listos para entrar con ese primer pastoreo. Perfecto. ¿Ya? Que usualmente eso coincide cuando la planta ya está también macollando. Por supuesto. Está arraigadita. Ya está arraigada, tiene buen arraigamiento, está bien establecido. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se debe hacer ese primer pastoreo? Lo ideal, un animal liviano. Lo ideal es un animal liviano. El ideal son las ovejas. Pero obviamente estamos, cada uno tendrá Sí, tiene lo que en su campo, propio claro. animal, pero animales livianos, o sea, no es el animal más pesado que yo tenga en el campo el ideal para hacer el primer pastoreo, ¿ya? El animal liviano, el más liviano que tengo, y la estrategia del primer pastoreo es poner muchos animales en poco tiempo posible, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que hay ahí? Hacer un corte lo más rápido posible, pero que el animal no se quede seleccionando Que arrase. y que básicamente arrase rápidamente en el menor corto tiempo posible, para que haya justamente también el menor daño posible a la planta. Esa estrategia de ojalá el animal más liviano, muchos animales en poco tiempo, induce a que esa planta que viene ya establecida, pero que está empezando su macollamiento,
asegure una mayor cantidad de macollos posible. ¿Por qué? Básicamente porque el mismo pisoteo induce a la formación de nuevos tallos, que son los macollos, pero a la vez también es porque hay más luz. Lo que hablamos antes, menos competencia. Entonces hay menos competencia justamente entre las hojas que van sombreando, y eso hace que al final la planta se vaya macollando y vaya formando el piso, que normalmente se habla también. Entonces, pero eso es fundamental. ¿Qué es lo que hay detrás entonces de un buen pastoreo? Respetar justamente el ciclo de la planta. ¿En qué sentido? El rebrote, relacionado con el rebrote o la recuperación de la planta. Si nosotros tomamos, después de un corte o después de un pastoreo, hablemos de un pastoreo, después de un pastoreo la planta no tiene mucha hoja para seguir autonutriéndose. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Esa falta de hojas por la variedad que escogimos o solamente no, porque el animal se la comió? Ya, porque recién pasé. Claro, el animal pasé se la comió. animales, Si bien hay variedades que son de menos hoja y más claro. pero no, pensemos aquí, en general. Aquí pastoreamos los animales, bajamos la pradera, entonces, tengo menos hojas, o tengo las hojas más viejas, que son justamente las que más abajo, que no tienen capacidad de hacer fotosíntesis. En concreto lo que pasa ahí, Lilian, es que el animal comió las hojas, que justamente también es el tejido que tiene la planta justamente para absorber y hacer sus nutrientes para poder seguir creciendo, sacar nuevas hojas o sacar brotes. Si nosotros nos comemos esto, ¿qué es lo que hace la planta para poder volver a crecer? Básicamente saca los nutrientes que tiene almacenados en la base de la planta, ¿ya? Y la empieza a mover a los puntos de crecimiento. Por eso, fundamentalmente, esta línea amarilla punteada, que cuando va para abajo, lo que estoy tratando de representar aquí es que después, justo inmediatamente después del pastoreo, para que la planta pueda empezar a crecer y sacar una nueva hoja, empiezan a disminuir, por eso va hacia abajo las hojas, empiezan a disminuir los carbohidratos, las reservas de la planta, para que la planta empiece a sacar esta nueva hoja, que en el fondo es la que se debiese ver aquí, ¿ya? Pero una vez que la planta ha logrado extender una hoja nueva, en términos de mejorar su eficiencia de fotosíntesis, de nutrirse o de autonutrirse, entonces lo que empieza a ver es que se empiezan a reponer, la planta se empieza a ser autosuficiente, ya no necesita echar mano a sus reservas. Entonces las reservas vuelven a empezar a aumentar, la supervivencia de la planta. Y empieza a aparecer ya una tercera hoja, que hay más fotosíntesis y por eso también es más acelerado, pero llega un punto que normalmente, en el caso de las vallecas, en la salida de la cuarta hoja, donde la primera hoja que estaba haciendo fotosíntesis empieza a morir, ¿ya? Y aquí es justamente donde está el equilibrio de cuándo entrar a pastorear, ¿ya? Porque esto te determina todo el criterio, independiente de la época, de cuándo tú debes pastorear, ¿ya? Si pastoreas cuando la planta está recién, inmediatamente, o sea, hagamos el ejemplo, que yo estoy seguro que ningún agricultor lo hace, pero vámonos en extremo. Si un agricultor pastorea y dejó muy poco tejido y al día siguiente mete otro grupo de animales y ese grupo de animales vuelve a pastorear lo que ya está comido, ¿qué es lo que trata de hacer la planta? Trata de mover y trata de rebrotar, pero en algún momento se van a acabar sus nutrientes. Pero claro. Y por lo tanto, esa planta se va a morir en macollo y no es un buen pastoreo. Eso fue un sobrepastoreo, que es súper obvio. Todavía se pero ve, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día, a falta de forraje, los agricultores se están sobrepastoreando, están metiendo los animales y la planta no alcanza a crecer porque no había humedad para que alimente a los animales cuando ya el agricultor dio toda la vuelta al ciclo. Pero si yo me voy al otro extremo, así donde estás tú, 4 hojas, 3 hojas, nutritivamente la planta tampoco es buena, porque ya tiene tejido de muerto, ya acumuló la mayor cantidad de reservas posible, o sea, no hay mayor acumulación de reservas, por lo tanto ya gastó y ya recuperó, y por otra parte las hojas muertas son menos nutrientes, más fibra. ¿Te fijas? Y a la vez también, dependiendo de la época del año, esa planta eventualmente va a querer inducir floración y va a empezar, como veíamos al principio, va a empezar a acumular más fibra. Entonces ahí tienes que haberte la comido antes, ¿ya? Y de ahí surgen estos criterios de pastoreo, que son justamente los que quiero transmitir en el fondo, ¿ya? Hay un montón de opiniones cuáles son los momentos óptimos o cuándo es, pero todos siguen el mismo principio anterior: reservas, recuperación, la planta, una hoja nueva, una vieja antigua. Pero básicamente yo creo que hay un tremendo trabajo hecho que justamente desarrolló el consorcio lechero, que fue de alguna manera estandarizar los distintos criterios que estaban dando vuelta. Y básicamente, ¿cuál es el criterio
que tú me preguntabas qué instrumento uno tiene. Sí. Aquí hay justamente cuatro digamos, valores que uno debe tener en consideración. Nunca uno utiliza uno o el otro. Normalmente uno utiliza la combinación de varias. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Fundamentalmente, distintas épocas, verano, otoño, invierno, primavera, ¿ya? O si la pradera la tengo para corte, vámonos a otoño, que es la época, ¿cierto? O el invierno, que es cuando voy a tener menos pasto. El criadero o la frecuencia de pastoreo, o lo que me está diciendo esto, es que yo debiese entrar, en el caso de otoño, cuando la pradera tenga entre 2.000 y 2.400 kilos de materia seca disponibles, ¿ya? Perfecto. Eso uno lo puede medir con corte, plato, pero con plato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día hasta hay métodos satelitales, ¿cierto? ¿Ya? Para poder, pero el principio está en que una planta en otoño va a tener entre 2.000 y 2.400 kilos cuando tiene también entre 2 y 3 hojas. ¿Ya? Si yo no entro a pastorear y dejo que se acumule más, casi mejor entonces pasarme ya a la conservación. Porque ya nutritivamente la pradera ya pasó su estado ideal. Sí, pues va a ser más ¿ya? efectiva como Entonces, conservada. la disponibilidad quizás es el valor más que uno debe utilizar más, pero también es el más difícil de medir. Sí. Nadie sabe, hay mucha gente que tiene alguna experiencia. El que dice, ojímetro, no, ¿qué aquí te digo? hay 2.000 kilos, hay 1.500, 1.500, 1.800, pero... El ojímetro. Hay gente que también, el ojímetro, pero mucha gente que tiene experiencia en este asunto, Sí, que ha por medido supuesto. y el ojímetro muchas veces también funciona. El otro criterio es directamente ver, bueno, cuántos días la pradera se demora en recuperar estos 2.400 kilos después de que yo la pastoreé, ¿ya? Y en otoño, normales, debiese ser entre 25 y 40 días. Eso va a depender O sea, del otoño. si yo entro a la pradera en otoño con 2.400 kilos y después les voy a mostrar otro cuadro que cuáles son los criterios de salida o cuáles son los criterios que el agricultor debe ocupar para sacar los animales. Pero si yo entro con 2.400 kilos, el siguiente pastoreo en ese potrero, si estoy en otoño, debiese ser no menos de 25 días después. Porque esos 25 días van a permitir que la pradera Se recupere y reponga y su tenga reserva. dos, tres hojas y tenga más. entre 2 y 3 hojas. Y entra O sea, nuevo. todos estos están interrelacionados, ¿ya? Y el otro criterio es justamente la altura de la pradera, ¿ya? Y yo para eso me hice un torpeo. Me hice un torpeo súper simple. Aquí ustedes no lo van a dimensionar. Uno gráfico, quizá. uno gráfico. Pero por lo menos así yo se lo extiendo a los agricultores. Me hice una varilla, justamente un palo de maqueta, y lo corté a 12 centímetros. Eso es. Mucha gente habla, oye, voy a pastorear dejando un puño, 2 puños, pero los puños son distintos. Entre una persona a otra pues, persona. mi puñito, ¿cierto? claro. Conozco agricultores que tienen una mano muy grande y conozco agricultores que tienen una mano muy chica. Claro. Entonces, pero idealmente 12-15 centímetros. Entonces son 12-15 centímetros, entonces yo me calibré más o menos mi mano, mi cuarta, a 12 centímetros y a 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, es súper simple. Ahora, otro método también que yo estoy más o menos, que es sumamente práctico, y es que con cualquier bota, que se la pueden comprar en Ferozor, ¿cierto? ¿Ah? Pero básicamente es las botas que uno camina. Cuando caminas por los potreros, yo simplemente tomé el indicador de 12, porque 12 debe ser el criterio de otoño, ¿cierto? No menos de 12. Entonces llegué y pinté mi bota con el liquid paper sumamente simple, que es un poco más indeleble, y lo marqué a los 12 centímetros. Entonces yo después voy caminando por el potrero y voy mirando el costado de mi bota. ¿Sabes qué? No, esta pradera está muy baja. Oye, se te está pasando la pradera, pastoreta. La otra marca, que no sé si la alcanzan a ver ahí, pero fundamentalmente, fundamentalmente establece el criterio de salida, que son 4 centímetros. Entonces aquí ya no estamos empezando a ahorrar o lo que tú te señalabas, este ojímetro. Oye, no, si un puño, 2 puños, el puño de así, el puño así, hay un montón de opiniones. Se me acaba de Aquí ocurrir directamente tengo 12 centímetros en la bota y 4 centímetros. Se me acaba de ocurrir No es un nuevo ciencia, producto. no es ciencia, pero sumamente simple, cualquiera lo puede Te hacer. digo, ¿Ah? vamos a empezar a vender botas marcadas. Mira, ¿me diste Botas un buen marcadas, claro? Le vamos a pedir a nuestro yo importador. voy a hacer el aviso. Le vamos a decir a las botas las puede comprar el Esquelera. profesor. Claro, le vamos a decir a Esquelera, Nueva Zelanda, ojalá no estén escuchando. Las próximas botas tienen que venir marcadas. El sistema de pastoreo aquí, lo mismo que hay en Es lo Zelanda. mismo. El principio Botas es- marcadas Esquelera, por favor. Lo importante más allá de este método, si ustedes ocupan disponibilidad, ocupan días, ocupan el número de hojas, que siempre va a ser entre 2 y 3 hojas, independiente de la época del año. Esto Van a estar entre es los- súper importante. Algunos hablan 2 hojas y media, 2 hojas 3 cuartos,
pero para el común de la gente que no mide hojas, porque también hay que saber medir número de hojas, 2, 3 hojas y ocupen los otros criterios, la altura de la bota, vean ustedes ahí, hágase un torpeo como me lo hice yo, el plato también te ayuda, Sí, claro. esto se refiere a alturas no comprimidas, o sea, no es altura del plato. ¿Ya? No, porque el la plato altura como lo estamos claro. pensando aquí, oye, Voy caminando. mide? Incluso uno puede ir con la regla, voy midiendo. Sí, sí, el de la regla es más ¿ya? común. Pero ese es el criterio. Ahora, esto es súper importante porque todo esto conduce a que la planta alcance a recuperar sus reservas para poder tenerlas en el siguiente rebrote. Si yo no respeto eso, la pradera la estoy matando y por lo tanto me manejo el pastureo y voy a irme rápidamente porque quiero que se lo graben así. Sí, para que alcancemos a verlo. Quiero que se lo graben así. El manejo del pastoreo es fundamental. Y si yo esto no lo internalizo, mi pradera no me va a sobrevivir. O voy a estar con uno de estos puntos en contra. Y ya sé que los otros dos no nos controlan. ¿Ya? Vuelvo rápidamente a... Ya. ¿Y cuáles son los criterios de salida que también dicen relación justamente al principio de mejor manejo de la pradera? Básicamente, de nuevo, las distintas épocas del año, ya voy a otoño-invierno, la altura o la disponibilidad de residuos depende de la categoría, pero en general uno no debiese dejar menos de 1000 a 1200 kilos de materia seca. Para que uno se haga la idea, 1000 a 1200 kilos de materia seca es muy poco, es poco. Normalmente en Chile lo que yo he visto, excepto en estas épocas críticas cuando falta forraje, es que los pastoreos no son suficientemente bajos. ¿Ya? ¿Estamos dejando mucho? Estamos dejando, se deja A lo mucho poco residuo. que hay estamos dejando mucho. O sea, a ver, No, un poco contradictorio lo que estamos diciendo aquí porque en el fondo hoy día la gente O está sobrepastoreo pastoreando, hoy día o no estamos sobrepastoreando. sobrepastoreando, pero en primavera normalmente subpastoreamos, o sea, dejamos mucho residuo. Tenemos dado vuelta el concepto. Y eso primero. afecta también la sobrevida de la planta. La Porque persistencia. la persistencia, etcétera, etcétera. Entonces, y en términos generales uno puede ver más o menos, pero nunca uno debe dejar menos de 1000, 1200 kilos de materia seca. ¿Ya? Esta altura también es sumamente importante porque lo que hablábamos del macollaje. Claro. Si yo no le doy luz a la planta en la base, no me va a formar y no van a formar estos macolles que van a hacer la sobrevivencia. Y ahí el criterio o la manera más fácil de hacerlo, si no lo puedo medir, es también la altura de residuo que no debiese ser menos de 4 centímetros, que son estos que yo me hice aquí, o la botita la marcada. línea que está marcada abajo. Entonces 12 o 15 centímetros en esta época y no menos de 4 en esta época, en la altura de residuo. ¿Qué hacer en otoño-invierno? Y aquí vamos haciendo ya una síntesis final. ¿Qué hacer en otoño-invierno? ¿Ya? No podemos pedirle más a la pradera. ¿Ya? Sabemos que, dado todo lo que hemos conversado hasta ahora en este webinar, sabemos que la planta está con tasas de crecimiento más bajas. Está disminuyendo su tasa de crecimiento. Tenemos que respetar la reposición de sus reservas si es que estamos sobrepastoreando. Más aún, ahora si sobrepastoreamos en el verano o si pastoreamos como siempre lo decíamos en un otoño, que la planta no creció, no había disponibilidad. Entonces, no podemos pedir. Aquí lamentablemente no existe la magia, tenemos que respetar la fisiología, la biología de la planta. Un simple cálculo es que si yo le voy a pedir o voy a consumir 15 kilos de materia seca a mi pradera del día y la tasa de crecimiento, como veíamos antes, la de invierno, son 10 kilos de materia seca, básicamente entonces necesito más de 1 hectárea para que ese animal se coma esos 15 kilos, ¿cierto? Hoy día, obviamente, nadie pastorea una vaca en más de 1 hectárea, pero ese es el ejercicio matemático y es súper simple. O sea, si yo tengo una vaca, necesito darle 1 hectárea y media y esa pradera tendría que darle un día de rezago. Pero obviamente nadie tiene una vaca, eso para simplificar la matemática. Pero si uno va aumentando el número de animales, 33 vacas, las 33 vacas yo podría decir, pastoreo 1 hectárea. Si es que el potrero es de 1 hectárea, obviamente uno lo va ajustando, pero con esa tasa de crecimiento de 10 kilos de materia seca y una vaca consumiendo 15 kilos de materia seca, a partir de la pradera, significa que yo podría tener 33 vacas, pero tengo que dejar 50 días de rezago para que esa pradera vuelva a tener los 2400 o esos 12 centímetros que marcamos en nuestra bota. ¿Ya? Si tengo más vacas, obviamente entonces para los mismos días de rezago, tengo que dar una mayor superficie diaria. ¿Ya?
ese es el concepto. Entonces lo que uno hace aquí, porque aquí yo lo hice sumamente fácil, establecí una vaca, 50 vacas, una hectárea y media, nadie tiene clavado una hectárea, pero lo que debiese hacer el agricultor para hacer un buen manejo del pastoreo es medir sus potreros en términos de superficie. Ya enseñamos a cómo medir también la pradera, la disponibilidad, y uno va haciendo un ajuste. Si yo tengo 15 centímetros, sé que eso equivale en otoño a 2.400 kilos, por lo tanto 2.400 kilos, de acuerdo a lo que come la vaca, en este potrero yo podría llegar a tener tantos animales, y ahí vas haciendo el ajuste de la franja diaria. Claro. ¿Ya? Que eso también da para otro webinar, pero en realidad conviene hacerlo más en el potrero mismo. Así que, pero uno podría pensar hacer una actividad de ese tipo. ¿Ya? Como norma general, para respetar esta fisiología de la planta que estamos dándole vuelta hoy día, en general uno no debiese dar en otoño y especialmente en invierno no más de un 30% de la ración diaria como pradera. ¿Ya? Eso es poco, no debiese ser más que eso. La gente trata de darle más, ¿por qué? Porque el concentrado es más caro, porque el ensilaje es más caro, todo lo demás es más caro que la pradera. ¿Ya? Pero eso es lo que uno debe hacer, debe mentalizarse y ojalá no tener que dar más del 30% de materia seca, más del 30% de la ración, como pradera de pastoreo. ¿Ya? Y aquí viene, o sea, en el fondo hay que evitar el sobrepastoreo. Y la única manera de evitar el sobrepastoreo, y no se olviden que lo que estamos tratando de hacer es asegurar la persistencia de la pradera. ¿Ya? Tenemos que evitar el sobrepastoreo para que la pradera no muera, no sobreviva a esta situación de condición climática, de estrés. Tenemos que buscar utilizar forraje conservado, tenemos que buscar el uso concentrado inevitablemente, y también como alternativa, y todavía estamos a tiempo para aprovecharlo y hacer alguna siembra, utilizar cultivos suplementarios de invierno. Cultivos que básicamente se siembran en primavera de la temporada anterior o en otoño de ahora para que tengan forraje en este invierno. ¿Ya? Súper. Y ahí quiero detenerme un poco de cómo estamos de hora. Sí, estamos justo. Estamos en la hora, pero dale. Hay varias alternativas, no voy a entrar a detallar ninguna, pero básicamente hay alternativas. Utilicemos la alternativa de los fundamentalmente, sí, qué bueno que lo menciona Lilian, porque esto va a ser más barato que el forraje conservado y va a ser más barato que dañar mi pradera, y utilizar concentrado. Entonces, y tiene alternativas de cereales, la avena típica, avena con vallica, la vallica anual también es un excelente suplemento de invierno. Eso asociado con algunas leguminosas, con arvejas, hoy día también existe el agua forrajera también, para mejorar el contenido de proteína en invierno, mejorar el nivel y la otra son también raps sembrado en otoño, como utilización de invierno. Hay gente que siembra nabo en otoño para ser utilizado en invierno, no andan tan bien como el raps forrajero. Quiero mencionarlo también, pero si bien no es en la época de siembra, es la remolacha forrajera que hoy día está entrando que hay que sembrarlo en primavera, al igual que las colas, la ruta vaga, las siembran en la primavera anterior para ser utilizado en este invierno. Y de esta manera, utilizando esta alternativa suplementaria de invierno, generas una menor presión sobre tus praderas permanentes y mejoró la persistencia y bajo el precio. Que es donde está tu economía. Bueno, ahí tenía poco. Perfecto, está buenísimo. Buenísimo, espero que haya quedado todo claro, que les haya servido este webinar. Damos muchas gracias a Daniel por este tiempo que te diste, por todo lo que nos enseñas. Tienes una cabeza llena de cosas que nos puedes seguir enseñando en próximos webinars, así que te vamos a invitar. Y a todos los que estuvieron participando en este webinar de Ferozor, nuestro 16º webinar, les agradecemos, siempre comprometidos y conectados con el agro, a SG 2000, que fue nuestro auspiciador de este webinar, le damos las gracias y nos vemos pronto en un próximo webinar en mayo. Así que recuerden visitar nuestra página web, redes sociales, Facebook, YouTube, para que vayan viendo los próximos webinars que vienen con temas tan importantes como que nos trajo SG 2000. Así que Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lilian, y muchas gracias, Ferozor, por dar este espacio y poder aportar al mejoramiento del uso de las praderas en Chile.